Se cumplen hoy 10 meses del asesinato político más importante que ha habido en México en lo que va del sexenio. El asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y cercanísimos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Jimena y José fueron muertos el 20 de mayo del año pasado en plena calzada de Tlalpan, delante de decenas de personas. Y el crimen sigue impune. Sigue impune y hace varios meses se habló que se había detenido a un grupo de personas supuestamente cercanas a quienes organizaron el atentado, pero no se volvió a saber nada de ellos. No hay noticias de los asesinos materiales, mucho menos de los intelectuales y tampoco del móvil de un crimen que es evidentemente político, fue una ejecución. Si hay impunidad en este tipo de crímenes, ¿cómo podemos pensar que va a haber castigo para los que sufren los crímenes que sufre la gente día con día, cotidianamente? Se han cumplido 300 días y el caso sigue impune e inmerso en la opacidad. No se ha hecho justicia para Jimena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ambos fueron ultimados la mañana del 20 de mayo de 2025 en Calzada de Tlalpan. Su asesino esperó a que ambos estuvieran juntos y disparó. A ella la impactaron 8 balas, a él 4. Después escapó y hasta hoy sigue libre. Aún se desconoce quién lo envió y por qué. Las autoridades capitalinas han detenido a 13 personas por el caso, pero del sicario y del autor intelectual, hasta ahora nada se ha dicho oficialmente. Si en este caso, que importa tanto a la jefa de gobierno, la señora Clara Brugada, de sus más cercanos colaboradores, y se están cumpliendo 300 días y todavía no sabemos quién fue el autor intelectual y por qué razón los asesinaron, pues qué esperanza tenemos los mexicanos de que las autoridades vayan a resolver nuestros asuntos. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué asesinaron a plena luz del día y en un lugar tan visible a los dos funcionarios más cercanos, a 7 meses de haber asumido el cargo, la actual jefa de gobierno? Pues a mí me parece que lo están escondiendo o no quieren investigar y no quieren que se sepa, tienen algún temor a que esto se sepa, o de plano no les importa, como tampoco les importan los demás delitos graves que se cometen en la Ciudad de México. Mientras no se esclarezca el doble asesinato, esas dudas en torno al caso siguen presentes. Ricardo Torres, Azteca Noticias. La impunidad exhibe la falta de seguridad y de justicia, pero también la relación entre la impunidad y el poder político. Y precisamente de eso van a hablar el día de hoy en la hoguera del poder Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Bueno, la impunidad va de la mano con todo lo que es la inseguridad, con todo lo que es la corrupción. No hay ningún sistema que funcione en un marco de impunidad. Y si hay algo que caracteriza al sistema político mexicano, es la impunidad. La impunidad ante la delincuencia, la impunidad ante los delitos políticos, la impunidad ante quienes abusan del poder en cualquiera de su forma. Maestro Raúl Quintanilla, qué placer estar contigo. Es un gusto saludarlo. A ver, el tema de la impunidad lo vemos hasta con cierta normalidad, ¿no? Uno ve con normalidad, maestro, que un ministerio público pida dinero o que no actúe o que no pase nada o que maten al Mencho y los reporteros puedan entrar, que están haciendo su chamba, por cierto, pero puedan entrar al lugar del crimen y llevarse la documentación porque no hay nadie protegiéndola. Esos son mecanismos todos esos de impunidad, o que cualquier político, en este caso de Morena, en los últimos 7, 8 años, puede cometer cualquier tipo de delitos y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Maestro, imagínese en un cuerpo humano una enfermedad absolutamente invasiva
que le provoque síndromes metabólicos, que vaya destruyendo la categoría de sus órganos. Vaya pues ejemplos como los síndromes metabólicos que puede provocar una diabetes, lo destructivo y lo paulatino que es ese proceso en un cuerpo humano y que no da tregua a un ser humano si el ser humano se descuida. ¿Por qué le digo esto? Porque exactamente pasa lo mismo en el aparato psicológico cuando la sociedad se enfrenta a esa maldita palabra, porque no le encuentro otra palabra, es maldita, maestro. Es peor que un pecado. La palabra impunidad es lo que va destrozando una democracia poco a poco, porque la gente piensa que las democracias caen de sopetón en un gran movimiento. No, las democracias van entrando en un proceso de depauperación por la palabra corrupción, por la palabra indiferencia y por la palabra impunidad. No existe. Que van las tres de la mano. Exactamente, maestro, y la impunidad es dolorosísima por donde lo quiera ver, porque es imposible estar frente a un espectáculo que toca lo arbitrario, lo prelógico, sin pensar qué mala suerte me tocó de vivir esta época, porque tampoco la impunidad puede durar muchos años, ¿eh? La impunidad tiene ciclos, tiene cierre y todo poder se acaba y se restituye por otro, maestro. Pero además cuando hay un sistema como el nuestro que alimenta la impunidad. Sí, y que lo ven como parte de su ejercicio del poder. Exactamente, ¿no? De su fortaleza, te lo muestro, te lo enseño. Hay números, a ver, cuando uno ve los números del estudio que hizo México Evalúa esta semana y de los delitos que se cometen en México, el 89%, si no me equivoco, no se denuncian, y de esos, los que quedan, de ese porcentaje que queda, el 93% quedan en la impunidad. En la impunidad. Estamos hablando de índices altísimos, ni siquiera otros países con el mismo nivel de desarrollo que el nuestro, como Colombia, como Ecuador, otros países, tienen índices mucho más bajos incluso. Yo creo que pertenecemos a la más baja ralea en el sentido de que no podemos controlar y dominar nuestro fenómeno social. La impunidad individualmente en un ser humano pega, primero, en la normalización de la crueldad. Ese estado refractario donde estás, no quiero llamar anestesiado, es un proceso donde no es anestesia, porque en la anestesia puedes tener sensaciones. Cuando eres refractario al dolor, las grandes cosas no importan, todo lo que contienes te puede quemar, pero sin embargo tú lo contienes. Esa normalización de la crueldad es brutal. Maestro, la desmoralización de una sociedad y la desmoralización de los adultos entre los 40 y los 50 años es inocular un gran mal en una sociedad, porque los seres humanos de los 40 a los 50 años son altamente productivos y están trabajando todos esos seres humanos para una serie de jóvenes que están viendo como normal todo lo que nos escandalizaba a nosotros, y ese proceso de la desmolarización, ¿qué está provocando, maestro? Que al fin de cuentas el aparato psicológico, los factores de creación de estados de ánimo saludable se empiecen a descomponer. Yo pienso, no sé usted qué piensa en ese sentido, México, nuestro país, está absolutamente enfermo. Tiene una patología y tiene un problema de estado de ánimo absolutamente deteriorado, con las graves problemáticas de la acumulación, de detonaciones ante cualquier cosa y la redimensión que puede tener la sociedad ante cualquier fenómeno. Es brutal la impunidad para un individuo. Sí, cuando usted pone en su libro Justicia Inútil, que creo que se fue hace 10 años o 15 años. 15 años. Sí, de cada 100 casos se resuelve uno, maestro. No sé si haya variado mucho la estadística. Después estamos igual. Exactamente. Imagínese, estar igual es habernos atrasado, maestro. En política el que no se desarrolla se está quedando atrás. Perdón. No, estamos igual, iba a agregar, estamos igual, pero estamos peor, porque incluso en aquellas épocas de
del PAN o del PRI, había por lo menos para cierta impunidad, para la corrupción política, había castigos políticos. Quizás no la cárcel, pero sí se quitaba a una persona del puesto, de ese cargo. O sea, ahora no pasa nada. La cantidad de denuncias que hay contra Adán Augusto López, su relación con la barredora, ahí está. Vemos lo que ocurre en Sinaloa, lo que ocurre en Tamaulipas, lo que ocurre en Michoacán, lo que ocurre en muchos estados de la República. No hay ni un presidente municipal procesado. No, uno dice, ¿cómo puede ser que después de todo lo que ha ocurrido en Sinaloa no haya un funcionario que sea sospechoso de algo? Y eso es verdaderamente brutal. Y no hay nada más hiriente que ver a un político, a un funcionario que gobierne un estado comportándose de una manera donde pareciera que la prepotencia es un término pasado de moda. Ya no es ser prepotente, es decir, esto es mío y ustedes tienen que ajustarse. Bueno, pero nosotros pagamos impuestos, maestro. Nosotros hacemos que todo eso se sostenga. Es espantoso saber que una gran cantidad de alcaldes reciben dinero de nuestro presupuesto y ese presupuesto va directamente a las complicidades con el crimen organizado, porque fueron apoyados y puestos por ellos. La impunidad, cuando toca lo político, empieza el deterioro del concepto del Estado, maestro. Ya ni siquiera tiene que ver con los elementos de división de poderes, sino el Estado como palabra, aquel gran invento de los franceses en la época de la Ilustración de Montesquieu, lo han venido derrumbando seres absolutamente asnos y poco ilustrados. El fenómeno de la ilustración en México se tocó. Maestro, hay problemas de legitimidad, hay problemas de descomposición social, hay problemas donde la política está provocando procesos estructurales absolutamente caóticos y nos enfrentamos ante la primera vez que ni siquiera personas que antes eran supuestamente aliados ahora no saben qué hacer con las alianzas porque las alianzas los están contradiciendo. Maestro, si pudiéramos de alguna manera plantear la impunidad en la política es como un impuesto escondido que tenemos que pagar, que nos quita lo más importante, la sensación de tener un gramo de defensa ante un Estado o ante un funcionario o ante alguien que no conoce los límites, maestro. Y eso es indefensión. Peor que morir es desaparecer y están desapareciendo nuestras garantías individuales, maestro. No, y es un costo, como tú dices, es un impuesto emocional. Es un impuesto emocional. Ético, moral, y es un impuesto económico, porque la impunidad nos cuesta. ¿En qué afecta? A ver, la impunidad nos cuesta cuando uno ve las macroobras del sexenio pasado, son miles y millones de la poca pesos. certeza jurídica para que vengan nuevas inversiones, los procesos de deterioro de grandes proyectos que son simplemente escape de dinero y todo ese dinero sirvió ¿para qué? Para un acto absolutamente de apariencia demagógica, maestro. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene que gritar ante la impunidad? Los mecanismos están hechos para que cualquier persona que pueda ir en contra de la impunidad no tenga pruebas. Es muy difícil probar eso. Claro. Y entonces, al no tener pruebas, te desprestigias. Porque además ni las fiscalías actúan, ni en este caso, en el caso político, ni la Auditoría Superior de la Federación. No hay instancias ya autónomas que puedan intervenir en el tema. Entonces, quedas en la indefensión absoluta ante los casos de impunidad política o impunidad criminal. Y si al abrir la boca no tienes pruebas, entonces eres un ser humano que está calumniando. ¿Y cómo puedes defenderte de algo que te dicen, que tú calumnias? Trata de comprobar que lo que estás diciendo es verdad. Es brutal, maestro. Es la inversión de todos los procesos donde eran el recurso que una familia tenía para defenderse de una agresión ajena. Ahora resulta en una gran cantidad de casos que uno revisa casos insólitos y este término de defensa propia desmesurada o no sé qué cosa, pues ha provocado que muchísimas personas
sean castigados los que fueron agredidos y no los que fueron culpables. Y entonces uno dice, es una mala interpretación de la ley, es una ceguera ante la postura de la situación social, es una indiferencia de los gobernantes ante los cambios que estamos viviendo, o es simplemente el calculado proceso de desmenuzar una democracia a partir de hacer a la gente que es impotente y que no puede decir algo, y que llega el momento clave donde dicen uno, hagan lo que se les dé la gana, total, si todo es posible aquí. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve, maestro? Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, un placer, maestro, como siempre. por mi pesimismo, pero es que es brutal el tema. Un pesimista es un optimista bien informado. Gracias, buenas noches. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Y hoy Jesús Ramírez le organizó a sus youtubers una visita y encuentro en Palacio Nacional. En eso se ve el dinero para financiar a los paleros, muchos de ellos impresentables. Segundo encuentro continental de comunicadores independientes. Es el nombre rimbombante que el gobierno le puso al evento que usted y yo pagamos con nuestros impuestos, para reunir a los pseudoperiodistas independientes que también se pagan con nuestras contribuciones y que se deben a una sola persona. Cuando presentamos este proyecto a Jesús Ramírez es por el continentalismo, porque unidos somos más que los medios tradicionales. La Asamblea de Comunicadores Guindas estuvo, por supuesto, encabezada por su líder cuatrotero, Jesús Ramírez Cuevas, para analizar y discutir las condiciones en que se da el periodismo independiente. Periodismo independiente, dice. Permítame leerle la definición del término independiente según la Real Academia Española. Independiente, adjetivo, que no tiene dependencia, que no depende de otro. Dicho de una persona que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena. Ahora escuchemos a sus distinguidísimos invitados. Yo soy comunicadora independiente porque así me bautizó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos prácticamente apoyando el gobierno desde que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador surgió. Y ha creado mi hijo Mario Antonio la primera inteligencia artificial con puros datos de la Cuarta Transformación Nacional. Yo tengo 2 libros escritos sobre la Cuarta Transformación Nacional. Apoyando la Cuarta Transformación. Jesús, lo que usted llama comunicadores independientes, dependen de un solo tema, con sinónimos si usted quiere, pero un solo tema: Morena, AMLO, la Cuarta Transformación. Y aprovechan un espacio gubernamental pagado por los mexicanos para violentar a quienes no piensan igual que ellos, incluso dentro del gremio. Bueno, primero que nada, espero nos sirva este congreso para enterrar ahora sí a esos medios tradicionales como Televisa, TV Azteca. Eso no lo determina usted, sino la audiencia, el usuario que hoy por hoy es libre de decidir lo que quiere ver y lo que no, lo que desea escuchar y lo que no. Ilse Lorena Trejo, Azteca Noticias. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie que a mí me pareció buenísima sobre un personaje literario que cualquiera que disfrute de las series policíacas disfrutará, y que además fue el que abrió el camino de muchos libros y series sobre forenses. Se trata de Scarpetta, basada en los exitosísimos libros de Patricia Cornwell y su personaje, la doctora forense Kay Scarpetta. Me pareció fantástica, con una Nicole Kidman excelente,
quizás el único grano en el arroz es una Jamie Lee Curtis, que es una gran actriz, pero que en esta serie está francamente sobreactuada. Lo demás, todo lo demás de esta serie es buenísimo. Que oír, hay que escuchar el nuevo disco del compositor, cantante uruguayo Jorge Drexler, titulado Taracá. En Montevideo, entrevistando a Drexler, estuvo nuestro compañero Gonzalo Oliveros. Véalo. Prefiero la respuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita. ¿Cómo escribes una carta de amor a tu país? Amando a aquellos otros donde, a pesar de ser extranjero, has sido inmensamente feliz. Amor que perdura aún en tiempos difíciles. Desde mi primera guitarra, que es una guitarra de paracho que me regaló mi abuelo. Yo viví cuando era chico mis abuelos eran maestros rurales y organizaban planes de educación rural en Pátzcuaro. Entonces yo viví en Pátzcuaro cuando tenía 5 años y yo siempre sentí ese amor también, ¿no? Es un país insondable. Él es Jorge Drexler, uno de los cantautores latinoamericanos más prolíficos de este cuarto de siglo. Dulce magnetismo. Ganador de múltiples premios Grammy, Drexler se hizo famoso a nivel mundial al ganar el Oscar por Mejor Canción en 2005 por Al otro lado del río, tema que no pudo interpretar en la ceremonia de premiación a petición de la producción televisiva. Thank you, gracias, chao. Al otro lado del río. En el momento yo decidí dejarla, hice hincapié para dejarla, porque dije, lo que tenemos que pensar es que cuando cierran una gasolinera en Oklahoma y el señor que va a hacer la limpieza, que no tiene papeles, que tiene que trabajar de noche porque de día no lo pueden ver, dice, ve la ceremonia de los Oscars y ve que alguien canta una canción en su idioma, el idioma que él no puede hablar en su vida cotidiana. Con el tiempo, otro artista tendría una revancha sui generis sobre las voces que repudian el idioma común. Soy muy fan de lo que hizo Bad Bunny en la Super Bowl. Yo creo que lo que pueden tener en común es dar una cachetada de guante blanco a quienes te impiden una cosa de repente. Y el mensaje que dice, no es ustedes y nosotros, sino América somos todos. Esto es una oportunidad. Allá va el chico dando guerra. Taracá, taracá, taracá. Drexler presenta Taracá, un homenaje a los ritmos, a los músicos y a la historia de Uruguay, su país natal. En esta habitación se grabó el disco, digamos, ¿no? Este es el estudio donde se grabó el disco. Pero también me he ido lejos de Uruguay. Después de dar todas esas vueltas, quería de alguna manera volver a ver mi país desde una perspectiva también cosmopolita. La gente pasa, pero las palabras quedan. Taracá es una carta de amor en extenso. Los productores de este disco también son de otros países, de otra época me refiero. Les llevo 40 años. El productor más joven empezó a trabajar en el disco con 21 años. Una nación de contrastes. He encontrado en Montevideo una fuente, un momento maravilloso de la música uruguaya, con muchas cosas que no son conocidas fuera, que han florecido en este tiempo. Ninguna de manera radical. Todas están dialogando con su pasado, con su entorno, con su raíz. Un movimiento que tiene en Drexler el catalizador. Que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza. Lo que aspiro es a sentirme perteneciente todavía al circuito de música uruguaya. Después de haber dado muchísimas vueltas por muchos lados, ¿no? De interacción con esos mundos, ¿no? De volver a grabar a Uruguay y de sentirme partícipe. Tu geolocalizador dice que estás alejándote. El primer sencillo de la producción es Toco Madera, canción que tiene una línea peculiarmente mexicana. No vemos a dónde vamos, pero vamos acelerando. Me despierto una mañana en Zacatecas, que tenía un concierto, por una serie de ruidos muy molestos. Tenía la idea esa de Toco Madera hace tiempo de escribirla. Entonces llamo
a un amigo mío, Carlos Casacuberta, y Carlos le digo, loco, estoy escribiendo una canción en Zacatecas y el tren que está pasando por aquí me dice, si estás escuchando el tren de Zacatecas, no puedes no mencionar la entrada de Pancho Villa en tren, que es la primera vez que se utiliza en la historia un tren como una herramienta bélica. Es mi frase favorita del disco. Y entraste en mi vida como Pancho Villa en Zacatecas. Canción de amor latinoamericana. Gonzalo Oliveros, Azteca Noticias. Escucha a este gran cantante, compositor, ganador del Oscar. Es la primera canción interpretada en español que ganó un Oscar por el tema, se llamó Al otro lado del río, allá por 2005, por la película, era parte de la película Diarios de una motocicleta. Jorge Drexler siempre aporta algo nuevo. ¿Y qué leer? ¿Qué leer ahora que viene el Mundial, la etapa final de la Champions, de los campeonatos locales? Hay y habrá muchísimo fútbol, sobre todo en los próximos 90 días. Y siempre es bueno leer a grandes autores sobre el tema. Uno de ellos, sin duda, es Juan Villoro, que está publicando un nuevo libro, se titula Los héroes numerados. Dice Villoro que el 10 de Pelé, de Maradona o de Messi, el 7 de Cristiano Ronaldo o de Alex Aguinaga, el 14 de Johan Cruyff, son los héroes de las canchas que llevan números en la espalda. Y a través de ellos, Villoro hace un repaso de esas figuras que todas son, Viviana, todas son en sí mismo un mito. Pues ahí están las recomendaciones. Yo le deseo que tenga un gran fin de semana. Por supuesto, lo esperamos aquí en Todo Personal el lunes a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Tú también, Jorge. Muy descansa. buenas noches, Viviana. Muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.